Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con el curso de Google Drive. Estamos viendo las hojas de cálculo de Google y ya en el vídeo anterior empezamos a trabajar con tablas dinámicas. Ya en el vídeo anterior explicamos los conceptos teóricos, por lo tanto no me voy a entretener nuevamente en esto. Y en el vídeo anterior ya hicimos nuestra primera tabla dinámica que está en esta hoja. Bueno, pues en esta tabla dinámica, que es una tabla dinámica sumamente sencilla, lo que nosotros tenemos es en las filas los vendedores que están aquí y luego los subtotales. Esto lo voy a poner, por ejemplo, porque aquí se puede trabajar, lo vamos a centrar, por ejemplo, aquí se puede trabajar igual que con los datos, esto se puede editar igual que hacemos cuando trabajamos con datos normales. Y lo que vamos a hacer a partir de este vídeo es ver diferentes opciones de agrupación y cómo distribuir los datos en una tabla dinámica. Antes de pasar, sí creo que es necesario, muy rápidamente, pero es necesario hablar de la teoría en cuanto a la estructura de datos o la distribución de datos de una tabla dinámica. Cuando nosotros creamos un gráfico con Excel o con una hoja de cálculo, lo que buscamos con ese gráfico es simplificar la información para que el usuario, la persona que va a ver el gráfico, pueda entenderlo, pueda interpretarlo de la forma más fácil posible. Pues lo mismo sucede cuando se trabaja con tablas dinámicas. Las tablas dinámicas lo que deben hacer es facilitar al usuario el acceso a la información que contiene una base de datos. Por eso, una tabla dinámica excesivamente compleja pierde su utilidad. Las tablas dinámicas deben ser lo más accesibles posible, lo más sencillas posibles, para que la información que están dando sea una información verídica, sea una información interpretable, sea una información que cualquier persona con un vistazo pueda entender. Por eso hacer tablas dinámicas excesivamente complejas pierden el objetivo para el cual las tablas dinámicas son creadas. De todas formas, las propias tablas dinámicas tienen muchas herramientas para poder crear tablas dinámicas relativamente complejas, pero a la vez facilitar el uso por parte del usuario de las mismas. Bueno, pues vamos a ver estos conceptos porque creo que son muy importantes a la hora de trabajar con tablas dinámicas. En primer lugar, pues nos vamos a ir nuevamente al editor de tablas dinámicas, aquí lo tenemos, y en el vídeo anterior pues ya vimos cómo poner las filas, cómo poner las columnas y cómo poner el importe. Lo vamos a quitar todo, para ello le vamos a hacer clic en las X y vamos a empezar desde cero. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí esta base de datos, que yo quiero saber las ventas que ha hecho cada vendedor, pero por país. Bueno, tenemos muchos países, por lo tanto, lo más aconsejable, aunque no es obligatorio, ¿no? Pero lo más aconsejable en este caso va a ser poner los vendedores en las columnas y los países en las filas, porque tenemos muchos más países que vendedores. Pero esto se podría hacer sin ningún problema a la inversa. En caso de que nosotros necesitemos tener los vendedores en las filas y los países en las columnas, no existiría ningún problema. Nos vamos a venir a la tabla dinámica y entonces, como hemos dicho, en la fila vamos a añadir el campo país y en las columnas vamos a añadir el campo vendedor. Nosotros ya lo tenemos aquí, voy a bajar el zoom para que se vea lo mejor posible. Y bueno, pues simplemente vamos a redistribuir el ancho de las columnas para que nos quepan los vendedores. Hacemos clic en cada una de las columnas. Bueno, aquí tenemos el de la suma total, que lo vamos a poner un poquito más ancho. Y aquí tenemos los países. Y lo único que nos queda, creo que estaréis de acuerdo conmigo, es en los valores añadir el importe. Bueno, pues de esta forma tan sencilla voy a seleccionar todos estos rangos porque unos están alineados a la izquierda, otros están centrados. Los vamos a centrar todos. Esto, repito, se puede trabajar de la misma forma que se trabajan datos normales. Y fijaros de qué forma tan sencilla yo puedo ver, por ejemplo, este vendedor
y ver las ventas que ha hecho, por ejemplo, en Australia. Podemos cambiar los países, ponerlos en las columnas y los vendedores en las filas. Simplemente arrastramos y ahora hemos quitado lógicamente de las columnas, porque en las columnas solamente podemos tener un campo, y en las filas vamos a añadir el vendedor. Bueno, pues ahora lo que tenemos es en las columnas los países y los vendedores en las filas. Fijaos de qué forma tan sencilla, nuevamente vuelvo a decirlo, se pueden agrupar los datos. Bueno, nos vamos a ir nuevamente al editor, vamos a quitar tanto las filas como las columnas. El importe, bueno, lo voy a quitar también y ahora lo ponemos. Nosotros hemos puesto dentro de esta búsqueda que hemos hecho, esta segmentación de datos que hemos hecho, el vendedor y el país, y los hemos distribuido país en columnas o en filas, vendedor en columnas o en filas. Pero si bien en columnas no podemos agregar dos campos, no tendría sentido, no habría forma de determinar cómo distribuir esos datos, no sucede lo mismo con las filas. En las filas, en una misma fila, podemos incluir el vendedor y el país. Por ejemplo, si nosotros nos venimos nuevamente a tabla dinámica y en filas vamos a añadir primero el vendedor y luego vamos a añadir el país, bueno, pues fijaos cómo queda la tabla dinámica. Nosotros tenemos aquí el vendedor y aquí el país. En los valores nos venimos a añadir, añadimos el importe y de esta forma ya sabemos las ventas que ha realizado este vendedor por país. Entonces, la agrupación ahora es dentro de la misma fila, tenemos agrupado el vendedor y dentro de este vendedor, pues por países. Aquí estaría, esta ya es una tabla dinámica un poquito más amplia, un poquito más compleja, pero bueno, agrupa de una forma bastante práctica los vendedores y los países. Lógicamente es mucho mejor hacerlo como lo hicimos anteriormente, pero imaginaos que yo tengo tres parámetros. Tengo que agrupar por vendedor, por país y luego por año. Pues en este caso, esta sería una forma bastante práctica. Además, fijaos que en cada vendedor nosotros tenemos aquí un símbolo menos. Esto nos permite abrir o cerrar los datos que corresponden a este vendedor. Fijaos que los podemos cerrar y una vez que están cerrados, pues desde aquí se nos queda una tabla bastante compacta, bastante pequeña, y vamos a suponer que yo quiero saber las ventas que ha hecho este vendedor por país. Simplemente lo abro y aquí ya tenemos las ventas que ha hecho este vendedor por país. Bueno, esta es una forma de tener una tabla dinámica. De esta forma queda mucho más compactada y la consulta de la información es mejor y no necesitamos tener todo abierto, aunque lo podemos abrir porque imaginaos que necesitamos imprimirlo. Bueno, pues lo podemos tener todo abierto, se imprime y luego lo podemos cerrar para tener nuestra tabla dinámica lo más compactada posible. Por eso es por lo que se les llama tabla dinámica. Bueno, vamos a quitar nuevamente el país, vamos a quitar el vendedor, vamos a dejar el importe y ahora nos vamos a ir a la base de datos y fijaos que tenemos un campo que es enviado y este campo tiene una fecha. Vamos a segmentar ahora la información, por ejemplo, por años. Yo necesito saber o tener reflejada las ventas que ha hecho un vendedor determinado en un país determinado y también esto segmentarlo por años. Bueno, pues lógicamente aquí tendríamos vendedor y país en las filas y las fechas en las columnas. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de insertar estas fechas en las columnas porque tenemos muchísimas fechas distintas. En realidad, pues prácticamente cada registro puede tener una fecha distinta. Si esto es así, nos va a dar un error a la hora de insertar este campo en las columnas. Vamos a verlo y vamos a ver una posible solución. Nos vamos a venir a columnas, vamos a insertar el campo enviado y bueno, aquí está el error del que os estaba hablando. Fijaos que nos dice que esta tabla dinámica está tratando de generar demasiadas columnas.
Nos dice que la reduzcamos ajustando la distribución de filas y columnas o filtrando los datos de la entrada. ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque yo necesito poner en las columnas los años. Pues bien, esto se soluciona insertando este campo en las filas. Y ahora aquí ya sí tenemos todas las fechas. Lo que pasa es que tenemos, podéis ver, muchísimas fechas. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser agrupar estas fechas por año. Esto lo vamos a estudiar más detenidamente en vídeos siguientes, pero una vez que estamos dentro de una celda que tiene la fecha, vamos a abrir el menú contextual, es decir, hacemos clic con el botón derecho del ratón y aquí tenemos esta opción, crear grupo de fechas de tabla dinámica. Y aquí tenemos segundo, minuto, hora, bueno, la que nos interesa es año. Es la que vamos a trabajar ahora. Repito, en vídeos siguientes esto lo vamos a ver de forma más detenida. Hacemos clic en año y ahora ya tenemos esas fechas agrupadas por año. Si yo ahora esto me lo llevo a columnas, es decir, este campo lo pongo en columnas, fijaos que ahora ya sí tengo segmentado por años. Ahora ya sí tengo el año 2010, 11, 12 y así hasta el año 2016, que es el que tengo en esta base de datos. Bueno, pues ahora ya lo único, bueno, esta primera la voy a hacer más grande porque no cabía toda la información. Ahora ya lo único que nos queda es trabajar con las filas. En las filas vamos a añadir el vendedor y vamos a añadir también el país. Bueno, y de esta forma, fijaos como ya tenemos el vendedor, los países en los que ha hecho la venta y aquí esto segmentado por años. Fijaos, bueno, se crea una tabla un poquito mayor, pero bueno, aquí ya podemos hacer consultas en esta tabla. Imaginaos que yo quiero saber las ventas que se han hecho en Brasil por este vendedor determinado. Bueno, pues yo ya tengo aquí las ventas de Brasil de este año, tengo su total y bueno, pues de esta forma ya podría mostrar los datos. Fijaos que aquí en las filas nosotros tenemos el vendedor y tenemos el país. ¿Por qué aparece el vendedor y como subcategoría de vendedor me aparece el país? Por el orden en el que están aquí. El orden de la categoría y la subcategoría se determina en filas. Si yo vendedor lo bajo debajo de país, ahora esto cambia. Ahora la categoría sería el país y el vendedor sería una subcategoría del país. En este caso yo tengo la información segmentada por países y de cada país su vendedor. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero saber las ventas de Brasil de este vendedor. Bueno, pues aquí las tengo. Bien. Bueno, pues esta sería la forma de trabajar con tablas dinámicas. Fijaos que no es difícil, es muy sencillo. Ese miedo que muchas veces tenemos a la hora de trabajar con tablas dinámicas hay que perderlo porque es muy fácil segmentar la información, es muy fácil trabajar con tablas dinámicas y creo que los que saben cómo se puede hacer esto con fórmulas pueden valorar la importancia que tiene el uso de tablas dinámicas y el trabajo que nos quita. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Creo que en este vídeo hemos visto cosas interesantes que están relacionadas con las tablas dinámicas. Como siempre digo, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que este contenido haya podido ser interesante para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.